comenzar la 13ª clase de Introducción al Nuevo Testamento. Continuando con la clase anterior, seguimos estudiando las epístolas paulinas. Obviamente, como en nuestro Nuevo Testamento, el orden de las epístolas comienza desde Romanos, luego Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, y así sucesivamente, y podría ser útil estudiar en este orden. Pero en esta introducción al Nuevo Testamento, consideramos que es muy conveniente estudiar según el orden en que fueron escritos para combinar con el estudio de la vida de Pablo. Por eso hemos estudiado en la clase anterior primero la epístola a los Gálatas. Ahora vamos a estudiar Primera y Segunda de Tesalonicenses. Pablo escribió la epístola a los Gálatas al finalizar el primer viaje misionero y visitó la región de Tesalónica en el segundo viaje misionero. Tesalónica es la siguiente ciudad que Pablo visitó después de Filipos. Tesalónica es una de las grandes ciudades de la región de Macedonia. Era una de las ciudades comerciales más pobladas de la región del mar Mediterráneo. Pero ellos aceptaron el evangelio predicado por Pablo, rechazaron los ídolos y muchos volvieron a Dios. La mayoría de ellos eran gentiles. Esta iglesia hacía que la comunidad judía de esa región se sintiera amenazada. Vamos a ver con un ejemplo de qué manera la comunidad judía se sentía amenazada. Hechos capítulo 17 registra que Pablo predica el evangelio en Tesalónica. 17:2 dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, o sea, entrando a la sinagoga de los judíos, y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras. Siempre que hubiese alguna sinagoga, Pablo iba primero a la sinagoga para evangelizar, argumentando con la palabra de Dios. Por eso Pablo exponía el sentido de la Biblia, testificando que Cristo padeció, murió y resucitó de entre los muertos. Anunciaba que Jesús es el Cristo. Los versículos 4 y 5 dicen: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Para entender la envidia de los judíos, necesitamos prestar atención a la expresión griegos piadosos. Estos eran los griegos temerosos de Dios que asistían a la sinagoga judía y aceptaban las enseñanzas del Antiguo Testamento. Por lo tanto, eran miembros de la comunidad judía. Como estos hombres influyentes seguían a Pablo y Silas escuchando sus predicaciones, los judíos comenzaron a envidiar. Por eso los judíos de la región
rechazaron fuertemente el Evangelio de Cristo predicado por Pablo. Por eso, Pablo no pudo permanecer más de 3 semanas en Tesalónica. Los cristianos de aquella región se preocuparon por la seguridad de Pablo y ayudaron a Pablo y Silas para que huyeran de noche y los enviaron a Berea. Después de esto, en varias ocasiones Pablo quiso visitar la iglesia de Tesalónica, pero Satanás lo estorbó. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 17 hasta el 19. Por eso, en vez de visitar personalmente Tesalónica, envió a su compañero Timoteo. Timoteo, que había visitado Tesalónica, se encontró con Pablo, que estaba en Corinto, y le informó la situación de la iglesia de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses 3, versículos 6 y 7 dice: Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. De este modo, escuchando el informe de Timoteo, Pablo escribió la primera epístola a los tesalonicenses estando en Corinto. Por eso, las fechas aproximadas en que se escribieron primera y segunda epístola a los tesalonicenses son los años 50 al 51 después de Cristo. Además de esto, con respecto a las fechas en que se escribieron las epístolas de Pablo, pueden consultar la cronología de Pablo. Primera de Tesalonicenses 1, versículo 1 al 3, comienza con saludo inicial indicando sus remitentes, Pablo, Silas y Timoteo. Versículo 4 al 10 agradecen por la vida de fe de los creyentes de Tesalónica. En esta carta felicita a la iglesia de los tesalonicenses diciendo que ellos llegaron a ser un ejemplo de fe para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Luego, en el capítulo 2, recuerda cuando estuvo ministrando en Tesalónica. Por ejemplo, 2:7 dice: Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. También recuerda que cuando anunciaba el Evangelio en Tesalónica, los creyentes tesalonicenses aceptan el mensaje no como palabras humanas, sino como palabra de Dios, y participaron de las aflicciones infligidas por los judíos. Primera de Tesalonicenses 2, versículos 13 al 16. El capítulo 2 enseña cómo deben anunciar el Evangelio los ministros del Evangelio y con qué actitud deben recibir la palabra los oyentes. Por ejemplo, los versículos 4 y 5 dicen: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Versículo 6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo.
el versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Versículo 8. Hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Versículo 9. Nuestro trabajo y fatiga. Trabajando de noche y de día os predicamos el Evangelio de Dios. Versículo 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Versículo 11. Como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos. De este modo expresa de diversas formas la actitud correcta que deben tener los predicadores del Evangelio. Capítulo 2, versículo 17 hasta el capítulo 3, versículo 13, Pablo comunica su amor a la iglesia, que pasaba por tribulaciones luego de que Pablo se fuera repentinamente de Tesalónica a causa de la persecución. Luego de estas lamentaciones, Pablo agradece, al escuchar el informe de Timoteo, de que la iglesia de Tesalónica, a pesar de que tuvo poco tiempo aprendiendo el Evangelio, estaba guardando la fidelidad. Por ejemplo, el 3:10 dice, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Como Pablo pasó poco tiempo con ellos, espera poder verles nuevamente y enseñar suficientemente el Evangelio. El 4, versículos 1 al 12. Capítulo 4, versículo 1 al 12 expresa cómo debemos vivir los cristianos. Debido a que los griegos y romanos no consideraban grave el pecado de adulterio, el sexo extramatrimonial, les advierte a los creyentes recién convertidos de Tesalónica para que no caigan en estos pecados de inmoralidad. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. También les enseña a amarse los unos a los otros, trabajar con sus propias manos y ser honrados con los de afuera. Capítulo 4, versículo 13 hasta el capítulo 5, versículo 11, enseña de manera especial sobre la muerte del creyente, la segunda venida de Jesús y la correcta fe escatológica sobre los últimos tiempos. En este sentido, Tesalonicense manifiesta de la mejor forma las enseñanzas sobre la segunda venida de Jesús y el fin del mundo. Se puede afirmar que se trata de la escatología, la doctrina de los últimos tiempos del Nuevo Testamento. La enseñanza neotestamentaria de la escatología se encuentra en la enseñanza de Jesús sobre el fin del mundo dada en el Monte de los Olivos, también en el libro de Apocalipsis y en Primera y Segunda de Tesalonicenses. Recibimos enseñanzas valiosas sobre la escatología en el Nuevo Testamento a través de tres grupos: de Jesús, del apóstol Juan y del apóstol Pablo. Obviamente, aparte, hay otros lugares del Nuevo Testamento que también enseñan la escatología. Pero se puede afirmar que aquellos tres grupos enseñan de manera intensiva sobre la escatología. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 hasta el capítulo 5, versículo 11 dice que en la segunda venida de Cristo
Los que murieron siendo creyentes en Jesucristo vendrán con Cristo. Serán transformados en glorioso cuerpo resucitado, en cuerpo celestial, en cuerpo glorificado. Además, los que reciban la segunda venida de Cristo estando vivos, serán llevados a las nubes, siendo transformados en cuerpo celestial y recibirán al Señor. Versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Luego el capítulo 5 sigue con el mismo tema. Sobre la fecha y el tiempo no nos corresponde saber. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Exhorta a velar sobriamente, guardando la fe, el amor y la esperanza, viviendo una fe de ejemplo, una vida de ejemplo. Por eso también nosotros debemos velar sobriamente. Esta es la actitud de los que se preparan para la segunda venida de Jesús. Desde el capítulo 5, versículo 12 hasta el último versículo, están las últimas exhortaciones, oración y saludo de despedida. Segunda de Tesalonicenses se escribió al poco tiempo de escribirse Primera de Tesalonicenses. Enfatiza sobre el juicio de Dios que habrá en el futuro. También corrige los malos entendidos sobre la segunda venida de Cristo. En Segunda de Tesalonicenses, el apóstol Pablo primero habla sobre el juicio en la segunda venida de Cristo. Señalando lo inminente del día del Señor, Pablo reprende a los que se conducen desordenada y perezosamente. Estas actitudes incorrectas pudieron haber surgido por haber entendido mal las palabras escatológicas de Pablo en Primera de Tesalonicenses. Por eso, Pablo escribe Segunda de Tesalonicenses para corregir los malos entendidos sobre la escatología y para que vivan en forma ordenada. Hoy en día también hay muchos malos entendidos sobre la segunda venida de Cristo. Ya había malos entendidos sobre la segunda venida de Cristo desde la era de la iglesia primitiva. Con esto terminamos de ver la primera y segunda epístolas a los tesalonicenses. Ahora veamos primera y segunda epístolas a los corintios. En el segundo viaje misionero, Pablo visitó principalmente Corinto. Corinto era la región principal de su ministerio en el segundo viaje misionero. Corinto era una gran ciudad. Era un lugar de mucha corrupción, inmoralidad y humanismo severo. Esta cultura secular era el problema de la iglesia de Corinto. Si bien Pablo predicó diligentemente el Evangelio allí pastoreando durante un año, lo que se escuchaba de la iglesia de Corinto durante el tercer viaje misionero eran noticias muy decepcionantes. En el tercer viaje misionero, Pablo estaba en Éfeso exponiendo la palabra cada día en la escuela de Tirano. Como estaba cerca de la iglesia de Corinto, Pablo se comunicaba seguido. Se estima que hubo varios intercambios epistolares con la iglesia de Corinto. Por ejemplo, 1 Corintios 5:9 dice: Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Esta
es la evidencia de que hubo intercambios de cartas. Se considera que Pablo escribió la primera epístola a los Corintios al término del ministerio en Éfeso. Primera de Corintios 16, 5 al 6 dice: Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros. Estas palabras indicarían que escribió esta epístola cuando tenía que salir de Éfeso. La iglesia de Corinto se comunicaba seguido con Pablo y esperaba la guía de Pablo sobre sus problemas y le plantearon muchas preguntas. Por eso, en el 7.1 dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, el 7.25, en cuanto a las vírgenes, el 8.1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Dice en cuanto a este tema, en cuanto a aquel tema. En Primera de Corintios vemos mucho de este formato de respuesta del apóstol Pablo a las preguntas. Aunque no le hubiesen hecho estas preguntas, Pablo, a través de las noticias que llegaban a él, aunque no le hubiesen hecho estas preguntas, a través de las noticias que llegaban a Pablo, mediante varias fuentes, les instruía según la necesidad de la iglesia. Por eso, Primera de Corintios trata varias enseñanzas como el problema de partidismos dentro de la iglesia, sobre el incesto, sobre los litigios, sobre el matrimonio, sobre el alimento, sobre el orden en el culto, sobre el uso de los dones, sobre la Santa Cena, sobre la resurrección y sobre las ofrendas. Primera de Corintios es una de las epístolas que trata temas muy variados y prácticos dentro de la iglesia. Probablemente Pablo envió esta carta por medio de Timoteo, porque Primera de Corintios 16:10 dice: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Vamos a concluir resumidamente Primera de Corintios de este modo. Espero que lean detenidamente la primera epístola a los Corintios y comprendan un poco mejor su contenido. Segunda de Corintios es escrito luego de haber enviado Primera de Corintios, todavía durante el tercer viaje misionero, en Macedonia o en alguna otra región, luego de haber partido de Éfeso. Quizás el lapso temporal entre Primera de Corintios y Segunda de Corintios sea de 1 año. Segunda de Corintios 8:10, hablando de la ofrenda, dice: comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. La iglesia de Corinto tenía muchos problemas. Luego de escribir Primera de Corintios, seguía habiendo muchos problemas no resueltos en la iglesia de Corinto. Por eso Pablo, antes de Segunda de Corintios, había escrito una carta breve que escribió con lágrimas, y luego escribió Segunda de Corintios. Mientras Pablo se encontraba en Macedonia, a través de Timoteo, escucha la noticia de que la iglesia de Corinto estaba renovada y arrepentida en varios aspectos. Entonces Pablo indica que antes había escrito con tristeza, pero ahora estaba más tranquilo. Ahora escribe Segunda de Corintios con alegría, escribe sobre la gloria del ministerio del Evangelio.
Defiende su derecho apostólico, también habla de su autoridad como apóstol y las experiencias de persecuciones sufridas por el Evangelio. Finaliza la epístola con palabras de amor y exhortación para la iglesia de Corinto. El saludo final de 2 de Corintios es una de las formas más completas de una bendición. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. 2 de Corintios 13:14. Primera y segunda epístolas a los Corintios son muy necesarias para las iglesias actuales que tienen muchos problemas. La última epístola doctrinal de Pablo es Romanos. Es la epístola que Pablo envió a la iglesia que está en Roma. Romanos 1, versículo 1 y versículo 5. La epístola a los romanos es también la epístola más larga de las epístolas paulinas. Pablo hizo que un hombre llamado Tercio escribiera el dictado de la epístola a los romanos, Romanos 16, versículo 22. Generalmente Pablo no escribía personalmente sus cartas, sino que se valía de un amanuense que escribiera su dictado. Luego que Pablo terminaba de dictar todo, revisaba el contenido de la carta, y una vez que corroboró que la carta no tuviera errores, como garantía escribía con su propia mano las palabras de saludo final. Esta era la costumbre de la época. Como en todo este procedimiento estaba la inspiración del Espíritu Santo, toda la palabra tiene poder de vida por ser la palabra de Dios. Los destinatarios de la epístola a los romanos son todos los creyentes llamados por Dios y amados de Dios que están en Roma. Roma era la ciudad más grande, siendo la capital del Imperio Romano. No sabemos exactamente cómo el Evangelio fue anunciado allí. Solamente que en Hechos 2:10 dice que en el advenimiento del Espíritu Santo en Pentecostés había judíos y prosélitos provenientes de Roma. Suponemos que los que vinieron de Roma escucharon el Evangelio en Pentecostés, fueron bautizados y al regresar a Roma predicaron el Evangelio y se fundó la iglesia allí. Pablo nunca había ido a Roma antes de escribir la epístola a los romanos. O sea, Pablo estaba enviando la carta a una iglesia que él no había visitado ni la había fundado. Pablo sentía un afecto especial por la iglesia de Roma, porque esa iglesia también era la iglesia de Cristo, y en especial porque estaba en la capital del Imperio Romano. Además, porque podía ser una iglesia explosivamente influyente para la misión a los gentiles. Pero como los principales de esa iglesia eran gentiles que recién habían aceptado el Evangelio, corrían el riesgo de no aferrarse con exactitud de la esencia del Evangelio y podrían distorsionarse. Por eso Pablo se preocupaba profundamente por este asunto y se interesaba mucho. Por eso en el encabezado de la carta dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Romanos 1:15. Él quiso ir a Roma en varias ocasiones, pero no se les abrían las puertas. Romanos capítulo 1, versículos 8 al 17. Cuando Pablo escribía esta carta, se proponía ir a Jerusalén. Acorde a lo que leemos en el capítulo 15, estaba juntando ofrendas por la iglesia de Jerusalén. Ya había finalizado
todos los preparativos para llevar la ofrenda. Estaba morando en la casa de Gayo en Corinto. Romanos 16:23, 1 Corintios 1:14. Recomienda a Febe y envía la epístola a los romanos por medio de ella. Por eso sabemos que la epístola a los romanos fue escrita desde Corinto. Pablo no sabía qué le esperaba cuando subiera a Jerusalén. Hechos 20:23 dice que a Pablo le esperarían tribulaciones y prisiones en Jerusalén. Por lo tanto, se encontraba en una situación crítica en que podría ser ofrecido en sacrificio de martirio. En Romanos 15, versículos 22 al 33, Pablo ruega a los creyentes de Roma que oren por él en medio de esta situación crítica. Propone 3 grandes temas de oración. Primero, dice que escribe la epístola a los romanos para exponer detalladamente cuál es el corazón del Evangelio. Romanos 1, versos 16 al 17. La epístola a los romanos explica detalladamente el pecado y la miseria del hombre, el camino para que el hombre reciba la justificación, habla sobre la santificación, sobre la incredulidad y salvación de Israel y exhortaciones prácticas. Segundo, pide oración para que su visita a Jerusalén finalice bien. Pide oración para que las ofrendas de las iglesias de los gentiles, encabezadas por la iglesia de Macedonia, sea bien comunicada a la iglesia de Jerusalén. Tercero, pide oración para que llegue bien a Roma para comunicarles el Evangelio y también pueda ir a España a predicar el Evangelio. Siempre ha sido el deseo de Pablo ir a Roma para predicar el Evangelio. Romanos 1:15. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Podemos observar la pasión, el entusiasmo de Pablo por predicar las buenas nuevas de la salvación al mundo entero. Solicita el sostén misionero de la Iglesia de Roma para anunciar el Evangelio también en España. La Epístola a los Romanos es el libro de la Biblia que más influencia ejerció sobre los hombres como Agustín, Lutero, Calvino y Wesley. Tyndale, considerado una luz de la Reforma, dijo en el encabezado de su comentario de la Epístola a los Romanos que esta epístola es un libro central del Nuevo Testamento que muestra la luz y el camino de toda la Biblia. Lutero dijo que la Epístola a los Romanos es el Evangelio más claro. Calvino dijo: si alguien llega a entender la epístola a los romanos, entonces de seguro entenderá toda la Biblia. Ruego que ustedes también puedan experimentar la asombrosa gracia de Dios por medio de la epístola a los romanos. Espero que lleguen a imitar el entusiasmo del apóstol Pablo. Tengamos también nosotros el entusiasmo por anunciar el Evangelio a los que no lo conocen, teniendo el mismo sentimiento de Pablo. Aquí finalizamos la clase número 13 de Introducción al Nuevo Testamento. Muchas gracias.